Desesperados por agua, el 13% de la población de la capital sigue sin servicio de agua potable. Las reparaciones tomarán 6 días más. El gobierno promete plantas potabilizadoras portátiles. Retomará actividades. El oleoducto transecuatoriano volverá a operar el jueves, según el gobierno, tras una histórica caída de la producción petrolera. Tras la destitución, en la Asamblea insisten en la destitución del asambleísta Santiago Díaz, acusado de violación, y apoyan el anuncio del gobierno sobre su localización. Situación deplorable. El estado de la red vial de Esmeraldas pone en peligro a conductores y genera el reclamo de los habitantes de la provincia. Atractivo turístico. Un equipo de 24 horas recorrió la isla de La Plata en Puerto López, en Manabí, para conocer de cerca la riqueza de su flora y fauna. Entre las especies más llamativas está el piquero patas azules. Ultimátum a Putin. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania o exponerse a más sanciones. En deportes, el Chelsea de Moisés Caicedo recibe un premio de 115 millones de dólares por coronarse campeón del Mundial de Clubes. Además, revisaremos los 10 mejores goles del certamen que usted pudo disfrutar por la cancha de Teleamazonas. En corto, las curiosidades del festejo de la final del Mundial de Clubes con el Chelsea y Niño Moy. Y además, la chef Caro Sánchez espera a su primer hijo o hija. No lo sabemos, pero sí nos contó sobre sus antojos y achaques. No se lo pierda. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de hoy. La crisis de agua potable en Quito provoca también un enfrentamiento entre el gobierno y el municipio de la capital. Se suma a la desesperación de miles de personas por agua. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Muy buenas noches. En otro tema, las autoridades ofrecen el reinicio de operaciones del oleoducto para este jueves. Ya mismo les damos los detalles. Empezamos. El gobierno anunció la instalación de 3 plantas portátiles potabilizadoras de agua en 48 horas para abastecer a 200 barrios del sur de Quito. Pero el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, cuestionó que la ayuda no se coordine a través del COE metropolitano. El desabastecimiento de agua, que afecta al 13% de la población capitalina, está aún lejos de solucionarse, y conseguir el líquido vital para realizar de alguna forma las actividades cotidianas se torna complejo con cada día que pasa. Muchos están acumulando la ropa para poder, cuando llegue el agua, poder lavar. Tienen que madrugar los vecinos 1, 2 de la mañana. Somos como 3.500 familias que vemos arriba y va un solo tanquero. A mí me trajeron mis hijos los botellones. Este lunes, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, anunció que se instalarán 3 plantas potabilizadoras de agua que empezarán a funcionar en 48 horas. Tienen capacidad de producir hasta 11.000 litros por hora y operar durante 8 horas. Las cuales se estima se ubicarán en Chillogallo, La Ecuatoriana y Quitumbe. Hemos tomado en la noche de ayer agua, de hecho, de estos 3 puntos de agua para verificar cuál tiene la mejor calidad de agua, es decir, la que necesita menos químicos para de manera inmediata poder procesarlas y poderlas distribuir. Además, se explicó que por disposición del presidente de la República, la vicepresidenta María José Pinto liderará las brigadas de abastecimiento. Esperemos que el municipio inicie a colaborar y a entender que esto se tiene que arreglar lo más pronto posible. La respuesta del gobierno nacional es una respuesta que ha tenido que salir al paso frente a la respuesta tardía del municipio. Lo que desató la respuesta del alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, quien aseguró que los protocolos disponen que la ayuda debe ser canalizada únicamente a través del COE metropolitano. Yo no he tenido una sola llamada al gobierno para poder coordinar algunos otros elementos. Entonces ya la gente juzgará. Es obligación de todos coordinar con el COE metropolitano, porque toda ayuda sirve, pero esa ayuda es más
útil si es que está organizada. La preocupación por esta situación incrementa, más aún cuando según el COE Nacional ya hay hospitales afectados por el desabastecimiento de agua, lo cual podría provocar una crisis mayor en medio de una pugna entre autoridades que no consiguen resolver la situación. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y el SOTE volverá a operar a partir del jueves, según el gobierno, tras una histórica caída de la producción petrolera que en julio se redujo a la mitad del promedio mensual. La portavoz oficial de Carondelet adelantó que se ejecutarán acciones para evitar una nueva paralización. Desde inicios de 2025, Ecuador venía produciendo un promedio de 370.000 barriles de crudo al día, pero en julio la producción se ha desplomado a, en promedio, 156.000 barriles diarios, aunque hubo fechas como el 12 de julio pasado, en las que la producción no se acercó ni a los 40.000 barriles al día. Las razones: la suspensión del SOTE y del OCP, a propósito del temporal en la Amazonía y de la erosión regresiva del río Coca, que ante la limitada capacidad de almacenamiento en el país, obligó a apagar parcialmente pozos y suspender la exportación petrolera. Esto sumado al cierre progresivo del ITT. Solo en la primera semana de julio el país dejó de percibir unos 109 millones de dólares, obligándose además a importar derivados para atender la demanda local. Se está importando mucho más, especialmente diésel. Todo esto es gastos para el Estado. Y con mucho menos petróleo, las refinerías tocaron fondo este fin de semana, sin stock. Aunque el informe de este lunes por la mañana refleja un panorama diferente, se encuentran a menos de la mitad de la capacidad instalada. Así tuviéramos el petróleo, no tienen la capacidad de procesar. ¿Por qué? Porque no se ha dado el mantenimiento y la inversión necesaria. Pero desde el gobierno hubo anuncios este lunes. A partir del jueves 17 de julio se reactiva el SOTE y se ejecutará un plan de mantenimiento para evitar que esto vuelva a ocurrir. Sí, en efecto, hay una paralización y hay una afectación por los efectos del clima. Sin embargo, se están llevando a cabo los trabajos y se espera, tal como lo acabo de anunciar, que el día jueves volvamos a tener un arranque del bombeo de acuerdo a la planificación que se está considerando. Entre los anuncios, además, que la refinería de Esmeraldas, que se encuentra fuera de servicio desde el incendio ocurrido el 26 de mayo pasado, volverá a operar paulatinamente desde el 22 de julio, fecha en la que además se espera volver a reactivar las exportaciones. Carlos Acoto, Teleamazonas. En la Asamblea hay apoyo al anuncio del gobierno de ofrecer una recompensa para dar con el paradero de Santiago Díaz Asquea, acusado de violación. El correísmo dice que está en manos de la justicia y ADN insiste en la destitución del cargo. La recompensa de $100.000 que anunció el gobierno para quien dé información que permita localizar al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, no tomó por sorpresa a sus ex compañeros de bancada. El señor Santiago Díaz tendrá que responder ante la justicia con toda la contundencia y el pesar de la ley. Nosotros, venga de donde venga, nunca estaremos a favor de estos tipos de delitos tan aberrantes. Mientras esto ocurre, el Consejo de Administración Legislativa CAL le negó el pedido que hizo Díaz para tomar una licencia sin sueldo y en la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista, fiscalizan el caso. Natalie Murillo de ADN insiste en que se debe buscar los mecanismos para su destitución. Que ya no se haya fugado, como es el proceder siempre de los que están en problemas dentro de la Revolución Ciudadana y que no le veamos mañana desde México o desde Venezuela dando opinión pública. Lo que sí, el correísmo cuestiona es que el gobierno pretenda politizar el caso. Que no se utilice esta tragedia para polemizar algo que actualmente nosotros rechazamos categóricamente. Sabemos que quienes tienen rabo de paja siempre andan escondidos. ¿Pero qué dice la ley de la función legislativa sobre la ausencia de un legislador? El artículo 114 es claro. La ausencia injustificada de una legisladora o legislador por más de 30 días consecutivos o más allá del plazo máximo de licencia permitido por esta ley, se considera abandono del cargo. En ese caso, el Consejo de Administración Legislativa procederá a la principalización definitiva del asambleísta suplente o alterno. Por el momento, su curul en el Pleno está vacía. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución para permitir la castración química a violadores deberá pasar primero por un control de vía en la Corte Constitucional. Sin embargo, en 2019 ese organismo ya declaró inconstitucional una intención similar. Corte Constitucional ya está la propuesta del presidente Noboa para reformar parcialmente la Constitución y permitir la castración química a quienes cometan delitos de violación. La pregunta busca reformar el artículo 393 de la Carta Magna, pero además crear un registro que evite que en un futuro estas personas se involucren nuevamente con menores de edad. Para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada, el presidente Daniel Noboa fue claro y contundente. Los violadores merecen la castración química y la cárcel. La Corte tiene que determinar, en primer lugar, si la vía escogida por el presidente de la República es procedente para una modificación constitucional. Si la Corte entiende que no procedería la reforma parcial y se obligaría a la convocatoria a una asamblea constituyente. Sin embargo, si se dará o no paso está en duda, pues ya en 2019 esta misma entidad declaró que aplicar este método es regresivo de derechos y por lo tanto inconstitucional. La Corte Constitucional estimó de que el registro estigmatiza al violador y no consideró que el registro es reservado, no es una castración física, no se trata de un procedimiento que inflija algún daño psicológico o físico. Son medidas que deben tomarse si realmente vamos a luchar de forma frontal para un tema que afecta a una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. De momento no hay otra opción. Si pasa el control de vía, la pregunta se enviará al legislativo para que en un plazo no menor a 30 días y máximo 60 elabore un informe que será debatido por 2 ocasiones. Luego volverá a la Corte para que en 20 días se analice su contenido y si hay luz verde al CNE para que en otros 60 se consulte a la ciudadanía. Solo allí, si se acepta, se podrá enviar un proyecto de ley para reformar el Código Integral Penal. Determinando la forma como se hace esa castración, en qué oportunidad, al finalizar la condena se entiende, qué condiciones, cada cuánto tiempo, quién va a llevar el registro. Lucía Clavijo, Teleamazonas. La Asamblea reformó su reglamento interno para impedir que los familiares de legisladores puedan trabajar en la institución. Por esta razón, 8 han sido ya desvinculados de sus cargos. El artículo 7 del Reglamento de Talento Humano en la Asamblea fue reformado por el Consejo de Administración Legislativa el último viernes y a partir de allí, ningún familiar de un asambleísta podrá ser contratado en ninguna dependencia de la institución. En esta publicación de su cuenta de X lo explicó el presidente del Parlamento, Nils Olsen. Sin embargo, esta reforma no impedirá que la hija del asambleísta Egner Recalde de ADN, Natalie Recalde Vela, alterna del legislador Dominic Serrano, ocupe su curul durante 8 días, tiempo que Serrano fue suspendido por dibujar durante una sesión de una comisión. Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea e integrante del CAL, dijo que la decisión se tomó para romper con malas prácticas. Es una decisión que lo hemos consensuado, muy acertada. Es importante que la transparencia, vuelvo y repito, esté en todos los niveles. No debe haber ninguna preferencia absolutamente a nadie. Según Tiupul, hasta el momento 8 familiares de asambleístas ya han sido desvinculados de la institución y habrá más, asegura. Seguirán avanzando, estamos revisando en toda la institución y claro, eso lleva, no queremos tampoco ir atrás de una persecución. Esto no es una persecución, netamente es una decisión que se ha tomado justamente para transparentar. En el correísmo recuerdan que el nepotismo está prohibido en la Constitución y que la ley de la función legislativa también lo recoge, por lo que hablan de una fiscalización a la carta. Por supuesto que sí, el nepotismo es algo más que está sucediendo y como vemos también es una forma de desviar la atención. En la misma reunión el Consejo Administrativo determinó que en las sesiones virtuales de las comisiones permanentes los asambleístas están obligados a prender sus cámaras. Quienes no lo hagan serán sancionados. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos, amigos. 1.500 militares tomaron el control de 3 minas ilegales ubicadas en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura. Según un informe de seguridad del Estado, el grupo delictivo Los Lobos maneja esa zona. 2 días fueron necesarios para que más de 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas ingresen a 3 minas de la parroquia de Buenos Aires en la provincia de Imbabura para tomar el control de la zona, que nuevamente estaba en manos de la minería ilegal. Estas operaciones se dan después de que la semana anterior lamentablemente
perdimos a uno de nuestros hermanos soldados en este sector. Estamos orientando las operaciones para poder identificar y localizar a grupos ilegales armados. Hemos encontrado evidencias de personal militar está realizando operaciones para poderlos capturar. El megaoperativo se desarrolló en Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, identificadas como las zonas más críticas. Hemos encontrado en la parte superior de la Mina Vieja un alojamiento más o menos para unos 600 mineros. Y los trabajos para destruir las estructuras montadas por los mineros ilegales continuarán durante los próximos días. Una gran cantidad de poleas que se van desde la mina El Olivo con dirección hacia el Río Verde, las cuales serán deshabilitadas. Según informes de inteligencia, esa zona se encuentra bajo el control del grupo delictivo Los Lobos desde septiembre de 2022, quienes exigen a los mineros ilegales el pago del 10% del mineral que extraen. Datos del gobierno revelan que existen al menos 387 puntos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias del país. De ellos, 40 estarían tomados por grupos delictivos. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y en Ecuador, la minería ilegal genera violencia y millonarias pérdidas al Estado al ser controlada por los grupos criminales que actualmente la utilizan como fuente de financiamiento. En menos de 5 años, la extracción ilegal de oro se ha expandido a 20 provincias del país. Es un problema que Ecuador ha mantenido latente por décadas, pero tan solo hace pocos meses, con el asesinato de 11 militares en una zona tomada por la minería ilegal en Orellana, recobró relevancia y las autoridades han vuelto a mirar hacia las zonas afectadas. Este extractivismo ilegal ha propiciado la llegada de nuevos actores y también se ha dado en medio de un contexto en el cual el oro desde marzo del 2025 superó la barrera de los $3.000 por onza por primera vez en su historia. Junto con la UAFE, tenemos el CONIM, en donde estamos todas las instituciones integradas para poder hacer un combate integral a este delito que facilita mucho el lavado de dinero del narcotráfico también. Y de ahí que estos desafíos no son pocos, pues estos territorios hoy tomados por grupos criminales donde la minería ilegal y otros actos ilícitos dejan enormes ganancias, se han ido expandiendo en menos de 5 años. Es así que la extracción ilegal anteriormente se concentraba en territorios como Zaruma y Portobelo en el Oro, en Nambija, en Zamora Chinchipe y en Ponce Enríquez en Azuay, pero actualmente llega a otros puntos del país. En el 2024 la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, identificó 387 puntos nuevos de minería ilegal en 16 provincias del país, mientras que en el 2025 la cifra se actualizó y los puntos aumentaron y se identificaron en 20 provincias. Toda minera que esté trabajando con grupos armados irregulares, gracias a la nueva ley que tenemos de solidaridad, automáticamente, al estar bajo uso de un grupo armado irregular o de un grupo armado organizado, pasa a ser una de dos, o un objetivo militar o pasa definitivamente para el uso del Estado ecuatoriano. Pero no queda ahí. La problemática se ha agudizado en ciertas comunidades de Sierra Norte y Oriente del país, donde los grupos armados han buscado suplir al Estado, como por ejemplo en Imbabura, Carchi y Esmeraldas, en Napo principalmente, en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, así como también en Azuay, El Oro y Loja. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Entre baches profundos y tramos inestables, la vía E20 en el trayecto Quinindé-Esmeraldas evidencia un deterioro alarmante. Los daños afectan a miles de viajeros y golpean directamente al turismo y a la economía de la provincia. Lo que ustedes observan en pantalla son al menos 90 kilómetros de la carretera E20 en el tramo que conecta Quinindé con Esmeraldas. Esta nos deja ver su rostro más vulnerable. A lo largo del recorrido el asfalto se quiebra en tramos críticos, hundiéndose bajo lluvias frecuentes y erosionando bordes que ponen en riesgo a conductores y pasajeros. Ahora mismo viene un turismo, pero un turismo que viene con miedo, porque me ha tocado a mí, no solamente aquí, hasta en Atacama, unos huecarones que no son huecarones, cráteres. De Quinindé para acá está bastante destruido, deteriorado, bastantes huecos. Aquí esta es la peor vía del Ecuador que tenemos. En sectores como El Roto, El Mirador y Chura, las comunidades han exigido con bloqueos y quemas de llantas una intervención inmediata. Sin embargo, al no ser escuchados, han decidido tomar el problema y solucionarlos en parte. Aproximadamente hace 2 meses tuve un accidente, un percance en la vía, y justamente eso fue lo que, tomé la decisión, lo que motivó para yo poder continuar o entrar a este tipo de actividad, que es cubrir ciertos
huecos, ciertos baches que totalmente están muy peligrosos. Lo que estamos haciendo es dándoles esa información de que este grupo de ciudadanos, este grupo de hoteleros, estamos incentivando para que la comunidad nos apoye también y se logre tapar algunos baches. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas mostró el 11 de julio que son 3 puntos críticos los que estarían ocasionando inconvenientes en la vía. Sin embargo, este grupo de esmeraldeños han contabilizado alrededor de 300 baches de mediano y gran profundidad, que también afecta al tránsito de la zona. 152 baches de Cupa a Zapotal y 189 baches de lo que es 4 carriles. Si eso es, bueno, comparado, es una gotita de agua, porque son más de 2.800 baches que hay contabilizados en la ruta Quirindé Esmeralda. El descontento de ciudadanos que se quedan botados con llantas destruidas y transportistas que denuncian promesas incumplidas por parte de las autoridades competentes representa el llamado urgente ante esta vía que afecta directamente al turismo y economía de toda la provincia de Esmeraldas. Sofía Weir, Teleamazonas. Más adelante conversamos con la chef Caro Sánchez para que nos cuente sobre su embarazo. Seguimos, amigos. El gobierno ya no tendrá límite de 12 días para reducir el IVA al 8%, según consta en la última ley de áreas protegidas aprobada en la Asamblea. El sector turístico es optimista de que esta medida se aplique en el próximo feriado. Que el IVA podría reducirse del 15 al 8% incluso en todos los feriados. Es la reforma que el 10 de julio se aprobó en la Asamblea Nacional con la Ley de Áreas Protegidas. Con 80 votos se modificó la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que establecía que el presidente podía tomar esta decisión con un límite de hasta 12 días al año. Para el sector turístico esta es una oportunidad y algo que se había solicitado ya en mesas de diálogo. Y hay algo también que hay que tomar en cuenta. El Ecuador es de uno de los países que menos feriados tiene al año, si nos comparamos con países como Colombia, con Chile. Pero sí notamos que hay una recuperación y creemos que una parte es de esta reducción del IVA. Según la norma, la reducción del IVA es aplicable en los feriados locales y nacionales y los días sábado y domingo que le siguen. Sin embargo, la Federación de Cámaras de Turismo del país hace otro pedido. Mínimo, un día antes del feriado, un día después del feriado. Ganamos en que muchas personas no solamente van los días de feriado, hay personas retiradas, personas que están de vacaciones. En 2025 el IVA se redujo en los feriados de Año Nuevo, Carnaval y Semana Santa. Por el primero se obtuvo 109 millones de dólares en gasto turístico, 73 millones por el segundo y 60 millones por el último. Hasta lo que va del año hemos visto que ha habido un consumo de aproximadamente 290 millones de dólares y ha movido 4 millones de personas alrededor del Ecuador. Es interesante cuando usted ya tiene en su mente la planificación de repente, después el segundo paso, el IVA en los conciertos grandes, en los temas turísticos. Y aunque está pendiente que el presidente emita o no su veto para la publicación en el registro oficial, los gremios esperan que esto rija en el próximo feriado nacional por el 10 de agosto. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El formulario de registro aduanero será obligatorio únicamente para pasajeros o tripulantes que ingresen al país con artículos, dinero o mercancías valorados en $10,000 o más. La medida entrará en vigor el 29 de julio. Mediante este comunicado, la aduana del Ecuador aclaró quiénes deben llenar el formulario de registro aduanero. El SENAE detalla que la medida va dirigida solo a los pasajeros o tripulantes de cabina que salgan o ingresen a Ecuador con dinero en efectivo, metales, piedras preciosas y documentos negociables al portador, como cheques cuyo valor sea igual
o mayor a $10.000 o su equivalente en otras monedas. La medida será obligatoria desde el 29 de julio. La declaración se la debe realizar en línea y de forma excepcional podrá presentarse en físico. El formulario está disponible en aduana.gov.es. Debe ingresar a servicio al ciudadano. Da clic en la opción para viajeros. Elige formulario de registro aduanero. Ingresa con su usuario o se registra y procede a llenar el documento con su información. Una vez completado, el sistema generará un código QR, el mismo que deberá ser presentado en el control migratorio. Este requisito aplica para quienes viajan vía terrestre, aérea o marítima. El trámite se tiene que realizar hasta con 3 días de anticipación al viaje. El incumplimiento de esta disposición podría ocasionar multas o retención de bienes. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La isla de La Plata, ubicada en el Parque Nacional Machalilla del cantón Puerto López, Manabí, se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más visitados en esta temporada. Turistas locales y extranjeros llegan al lugar para disfrutar de su flora y fauna únicas. Ecuador goza del privilegio de contar con una riqueza natural única, repleta de paisajes, especies y destinos que sorprenden a más de uno cuando lo visitan o conocen. Y esta vez nos trasladamos a la provincia de Manabí, específicamente al cantón Puerto López, un rincón costero que alberga uno de los atractivos turísticos más impresionantes del país, la isla de La Plata, o también conocida como la pequeña Galápagos de Manabí. Cual es visitada por turistas nacionales y extranjeros que desde muy temprano llegan hasta este punto del país para embarcarse en una aventura natural, donde el viaje en bote dura aproximadamente 2 horas desde el muelle de Puerto López hasta la isla de La Plata. Y al llegar al destino final, los turistas recorren senderos junto a guías especializados que les explican sobre la biodiversidad del lugar. Justamente en esta isla muchas de las especies que están en Galápagos están aquí, ¿sí? La isla de La Plata está conformada por 1.200 hectáreas donde se podrá encontrar una gran variedad de flora y fauna, entre ellas piquero de patas azules, piquero de nazca, fragatas, entre otras más. Por otro lado, personal del Ministerio de Ambiente realiza controles constantes tanto en el ingreso como en el interior de la isla. Hay cierta distancia que se debe respetar para la flora y fauna, la observación. No se puede manipular ningún tipo de recursos. La isla de La Plata no solo enriquece la oferta turística de Manabí, sino que reafirma el valor natural que tiene el país, donde es deber de todos nosotros cuidarlo y promoverlo con responsabilidad. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.